Hoy vamos a presentar la obra Acciones de capacitación para el nuevo sistema de justicia laboral en su segunda edición, cuyo coordinador es el consejero Sergio Javier Molina Martínez, que nos acompaña. Bienvenido, muchas gracias. Y pues verdaderamente contamos con una mesa de honor para presentar esta obra. Hoy nos acompaña el ministro Alberto Pérez Dayán. Bienvenido, ministro, muchas gracias por siempre su disposición para participar en este tipo de eventos de cultura jurídica. También nos acompaña la magistrada Norma Lidia Gutiérrez García, bienvenida, muchas gracias también por su presencia. El magistrado Tarcisio Aguilera Troncoso, bienvenido también, muchas gracias. Y por supuesto, como ya he mencionado, el coordinador de la obra, el consejero Sergio Javier Molina Martínez. Muchas gracias a todos por acompañarnos, también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y pues especialmente también me gustaría agradecer a la Escuela Federal de Formación Judicial, que también nos está siguiendo de forma remota, así que pues bienvenidos todos. Bien, antes de darle el uso pues de la palabra a la primera de nuestras presentadoras de honor, pues me gustaría poner un poco en contexto esta obra. Y es que pues en 2019, como seguramente todo el foro conoce, pues se dio un verdadero cambio de paradigma en el sistema de justicia laboral en México y en el mundo del trabajo, ¿no? Con esta reforma del 2019 que de alguna forma pues puso de nuevo la doctrina laboral y la práctica laboral en México pues en la actualidad, ¿no? Y las tendencias que están atravesando pues el mundo, ¿no? Entonces era un momento decisivo, pero fue más decisivo todavía la implementación de esta reforma y especialmente el papel que debía asumir el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en este gran contexto se llevaron a cabo pues una serie de esfuerzos para pues no solo implementar, sino también capacitar a los operadores de esta reforma, ¿no? El Poder Judicial principalmente, que pues tenía esta gran labor o incluso de metamorfosis, por así decirlo, ¿no? Entonces, el coordinador de esta obra pues reunió a las voces que estuvieron implicadas en pues, estas acciones de capacitación, incluso pues, de pregonar, de pedagógicas, de poder explicar la reforma y operarla, ¿no? Reforma que, por cierto, se sigue implementando y que creo que este libro va a seguir plenamente vigente durante pues, varios años, porque pues, no se van a agotar estos esfuerzos de capacitación, ¿no? Entonces, pues desde el principio pues, vimos con muy buenos ojos este esfuerzo de poder volcar todas esas voces en una obra, ¿no? Con la coordinación del consejero, pues no solo lo logramos, sino que hoy estamos presentando la segunda edición. Entonces, estamos muy contentos. Yo les invito a que se familiaricen con cada uno de los capítulos donde pues, se cuentan todas estas experiencias y esfuerzos. Bien, me gustaría ahora sí poder darle el uso de la palabra a la primera de nuestras presentadoras, que es precisamente la magistrada Norma Lidia Gutiérrez García, quien es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Permítanme leer algunos hitos de su carrera. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Administración de Justicia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctora en Derecho Judicial por el Tribunal Superior de Justicia también del mismo estado, Tabasco. Tiene pues una amplia experiencia como docente, donde pues, principalmente ha impartido las asignaturas de Derechos Humanos en impartición de justicia, investigación procesal en Derecho Mercantil, Juicio de Amparo, Derechos Humanos en Amparo, etc. Desde junio de 2019 ha sido enlace del Poder Judicial Local Nacional para la instrumentación de la reforma laboral en el estado de Tabasco y pues cuenta con una amplísima pues, carrera judicial. Actualmente, como decía antes, es magistrada integrante de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco. Así que pues magistrada, bienvenida y te escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Cuando vi el orden del día dije, no, una mujer. Pero realmente la mesa está súper paritaria porque somos 3 mujeres. Una todavía aquí guardadita, muchas felicidades, y la otra ahí sentada, así que me siento muy orgullosa de eso. Pues, buenas tardes a todas, a todos, señor ministro Alberto Pérez Dayán.
les saludo con mucho afecto. Tengo una encomienda oficial del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura y de parte de su presidente, don Enrique Priego López, y me dijo, por favor saluden al consejero Sergio Javier Molina Martínez con mucho cariño, con mucho afecto, porque se ha ganado el respeto y el cariño de ambos plenos, con todas sus ayudas y participaciones y toda esta amplia gama de que nos ha venido acompañando en esta importante implementación. Saludo también con mucho respeto al magistrado Tarcisio Rivera Troncoso, coautor de esta obra, que tiene también muchos amigos en mi tierra. Saludo con especial afecto también a la moderadora. Gracias por esa presentación. Sin más, esta presentación del libro Acciones de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral en su segunda edición, que coordina el consejero de la Judicatura Federal y de cuya obra cada coautor nos sentimos muy orgullosos. Hoy veo a varios por aquí y otros aquí, ¿verdad? No creo que porque no cabemos todos en la mesa. Felicidades a todos, porque no se trata solo de una obra netamente dogmática, porque en su esencia cobra vida la narrativa en retrospectiva de la implementación de un novedoso y bondadoso sistema de justicia laboral, que los enamorados y apasionados del derecho reconocemos en este sistema un verdadero andamiaje para hacer efectivo el alma de ella, y el alma es precisamente el derecho social en su vertiente del derecho del trabajo. Para aquellos que aún están cortejando la profesión, que espero que sean muchos por aquí, encontrarán una obra didáctica que les refleja este cambio de paradigma y cuáles fueron las acciones concretas que permitieron a cada estado la instrumentación en nuestra nación. El nuevo sistema de justicia laboral que hoy rige para más de 130 millones de mexicanos es precisamente importante, no per se, sino porque era un cambio tan necesario que se absorbió en la capilaridad nacional y se integró legítimamente a todo el conjunto de órganos estructurados de nuestro país. En México, el derecho social en la vertiente del mundo del trabajo le faltaba casi nada, vida digna, y eso no se lo iba a otorgar un refresh legislativo. Requirió un cambio radical, certero, para ser exactos, un cambio paradigmático. La obra que hoy les presentamos y ponemos a su disposición con mucho orgullo representa la vivencia de lo que el reto implicó para todos los implementadores del nuevo sistema laboral. Así que con las líneas que presentamos damos voz a los pasos que tuvimos que andar desde nuestras trincheras para que a lo largo y ancho de nuestro país se instrumentara la reforma laboral de mayo de 2019. Así que hoy tienen a su disposición una obra que describe, ya visto en retrospectiva, el rastro de cada reto superado para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en los temas que cada ensayista abordó. En las últimas y recientes obras, el coordinador, aquí el consejero Sergio Javier, ha dejado claro que es un retratista de esta nueva época del nuevo sistema de justicia laboral y ha dado especial importancia a que se divulgue de manera didáctica este nuevo sistema, y esta obra no es la excepción. El derecho social no es una concesión graciosa del Estado, es un derecho de la sociedad frente al Estado o un derecho de clases sociales frente a otras clases o grupos y el Estado. El derecho social establece principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo. La reforma laboral trae consigo, nada tímida, que se cumpla con los más altos anhelos y la reivindicación de la constitucionalización del derecho laboral diseñado para el mundo en la Ley Suprema de 1917, porque hay que recordar que ese poema
del artículo 123 del Constituyente del 17 es lo que da forma al constitucionalismo mundial. Hay otro país ahí que no los pelea, pero me encargué específicamente de buscar las fechas y somos el primero. Pero nos costó 100 años conseguir los efectos de ese artículo 123 y nos tocó a nosotros hasta el 2020 como implementadores verlo. La transformación con componentes valorativos de la reforma goza de diversos elementos y herramientas. No solo es un cambio de un cuerpo normativo que incidió en desarrollar una forma de impartir justicia con órganos jurisdiccionales a cargo del Poder Judicial federal o local, sino que se trata del cambio de un orden sistémico. Para ello se requirió de herramientas y procesos que puntualmente describimos los ensayistas en la obra. Por ejemplo, solo un momento les entretengo con mi estado. El lector va a encontrar brevemente el contexto social y peso histórico de la reforma laboral para Tabasco. Y saben una cosa, es de buena cuna reconocer los esfuerzos de cada implementador. En Tabasco, como anécdota, les comento, fue de gran ayuda que el entonces gobernador y hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Lopeza, supieran entender este compromiso del Estado mexicano. Desde un inicio ellos supieron cuál era la prioridad y lo que implicaría para Tabasco. Si lo tenían claro, basta decirles que el hoy secretario de Gobernación en sus años mozos fue presidente de la Junta Local de Tabasco, así que si alguien sabía en el Estado qué cosa era lo que no servía, que era ineficaz y que había que cambiar, era precisamente él. Así que para los implementadores locales, esta última reforma de 1 de mayo de 2019 tiene una valía de dimensiones especiales en el derecho laboral, que en su ejercicio a los destinatarios, y eso es para cada órgano jurisdiccional y para el Centro de Conciliación Estatal, que se les vea con humanidad, en la elemental necesidad de desarrollarse dentro de la sociedad. En México la reforma laboral nos impacta a todos sí o sí, porque todos somos trabajadores, o en nuestra casa hay algo que eso no tiene la reforma penal, y nótese que estoy en una sala penal. Con el reto en mano, ¿verdad? Y con un fin común, los titulares de los poderes del Estado, en aquel entonces era gobernador el licenciado Adán Augusto, el licenciado Enrique Priego Lopeza, que también fue gobernador y en su vertiente conoce el derecho social porque lo trabajó en el aspecto del campo, de todo lo que tiene que ver con ejidos y todo. Estos no eran desconocedores, eso nos ayudó a que pudieran entender las autoridades junto con el legislativo que para esta reforma se tenía que caminar de la mano los tres poderes. Nosotros no necesitamos una reforma constitucional, pero sí adecuar diversos cuerpos normativos. Así que resultó de suma importancia la coordinación de los tres poderes. Esto es un brevario de lo que me permitieron escribir y que ustedes van a ver, y que hace unos momentos comentábamos con los panelistas que seguidamente van a oír, que es documentar este transitar de la reforma laboral es muy importante, porque ahorita nosotros estamos viviendo una época, pero en 100 años no estaremos, y esto queda documentado como esfuerzos del Estado mexicano. Aquí no estamos hablando de personas, de implementadores con un nombre y un apellido y un cargo, sino de algo que necesitaba nuestro país, que lo pedía a gritos porque estábamos viviendo en una total simulación, ¿verdad? Entonces, para los tres poderes, la nota distintiva que propició esa atmósfera de cooperación se debió precisamente a la asimilación de las bondades de la reforma. Tiene cambios performativos respecto de los que podemos coincidir o no, pero lo cierto es que este nuevo sistema de justicia laboral en México ya va no solo matizando, sino espesando la atmósfera jurisdiccional. Con mucho entusiasmo les comparto, y de algo que se deben sentir orgullosos en el Poder Judicial Federal, que los primeros criterios en el nuevo sistema de justicia laboral fueron establecidos en el sureste mexicano, en el 10º circuito con sus compañeros. ¿Por qué? Porque fuimos de los primeros 7 estados en asumir el reto. Hubieron estados que dijeron, no, vamos en la primera etapa. Y terminamos llegando solo 7 estados. Y quienes han hecho diversos criterios recién entrada la reforma
fueron precisamente pues, por la naturaleza de la función los que tienen que ver con ustedes, ¿verdad? Se hizo con una austera instauración, pero con todas las intenciones de que se hiciera funcionar. Hoy funciona y puedo decir que en mi estado es una historia de éxito en la implementación, y agradezco que mucho se debió a la ayuda estratégica de la Secretaría del Trabajo, pero sobre todo a la cooperación bondadosa que tuvo el Poder Judicial de la Federación para con los estados, esfuerzos que en su tiempo, ¿verdad?, encabezaron el titular nombrado para ello, que es el coordinador de la obra, el consejero Sergio Javier, y el hoy ministro en retiro, José Fernando Franco González Arias. Así que queda pues la obra a la orden y servicio de todos ustedes, que nos hagan el favor de, primero de comprarla y luego de leerla. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con esta presentación, ahora prestándole la palabra al magistrado Tarcisio Aguilera Troncoso, quien es magistrado del 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. En cuanto pues, a algunos hitos también de su carrera, permítanme comentarles que es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, especialista judicial y cuenta con la especialidad judicial y especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito por el Instituto de la Judicatura Federal, con la maestría en Derecho en el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios IAMP, y pues cuenta también con una amplia carrera judicial, habiendo desempeñado puestos como actuario, secretario de juzgado, secretario de Tribunal de Circuito, juez de distrito y pues ahora se desempeña como magistrado. También ha tenido pues, distintas actividades académicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, en el Colegio de Ciencias Jurídicas y en el Instituto de la Judicatura Federal. Así que bueno, pues también magistrado, bienvenido, muchas gracias y le escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Le agradezco a la moderadora María Gorrich la presentación. Un saludo al señor ministro Pérez Ajeno. Un agradecimiento al consejero Sergio Javier Molina Martínez para invitarme a esta presentación, a este evento. Estar frente a todos ustedes no es nada fácil, pero aquí estamos. Un saludo a la magistrada. Convivimos algún tiempo en Villahermosa con motivo de los cursos, y un gusto nuevamente estar con ella. Y a la editorial Lo Blanche por el espacio en este marco bellísimo. El consejero Sergio Javier Molina me ha distinguido con su amistad. Convivimos mucho tiempo colaborando en el tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo en la Ciudad de México, en el primer circuito. Pero ya siendo juez de distrito en materia de trabajo aquí en la Ciudad de México, me compartió un ensayo que este es el contexto de los antecedentes a lo que la ahora consejero se enfrentó, que ha salido del todo avante y de manera muy exitosa. Me compartió este ensayo al que tituló El nuevo sistema procesal laboral mexicano, los principios que ahora deben conformarlo. Indica que la reforma al artículo 123 constitucional de febrero de 2017 reconfiguró el sistema de justicia laboral. El contenido de este ensayo generó mucho ruido. Realmente su aportación es importante, trascendente, toca los temas de la reforma, y el Consejo de la Judicatura Federal lo invitó a seguir aportando ideas sobre la visión de esta gran reforma laboral. Lo anterior tiene complemento en un diverso ensayo, un nuevo modelo de justicia en materia laboral, el reto para el Poder Judicial de la Federación. Precisa el punto oral, responsabilidad de este Poder Judicial en la creación de los tribunales laborales. Ya como titular
de la unidad de implementación propuso el plan estratégico de la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral en el Poder Judicial de la Federación. De este contenido, en lo particular, yo destaco este rubro, el que nos ocupa en este libro, el de la capacitación, el transmitir los conocimientos y habilidades necesarias para la solución de los diversos conflictos de trabajo, pues exige capacidad y experiencia en materia laboral. Estos antecedentes dieron entonces pauta al Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral, del que tanto se hace referencia en los diversos ensayos contenidos en la obra, que es motivo que nos reúne. En este plan, respecto al tema concreto de capacitación, se proponen 4 ejes: sensibilización, actualización, especialización y selección. En lo personal, yo agradezco mucho al magistrado Sergio Javier Molina Martínez, ya entonces como titular de esta unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, la invitación a incorporarme como docente capacitador al eje de actualización, dirigido a analizar los temas centrales de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2019. Hago mérito al contenido de este libro y desde luego a la memoria, pues en el carácter de docente me constituí en diversas sedes de la República, entre ellas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lugar de mi primera adscripción como magistrado de circuito. Y fue una gran experiencia esta participación. Primero, porque ni cuenta me había dado yo que la integración de los que estaban participando en esta capacitación se encontraban los 6 consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Texas. Hasta que me dijeron, una de ellas, consejera, en ese momento había colaborado conmigo precisamente en el Tribunal Colegiado en Villahermosa, que estaba estudiando como magistrada y parte integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco. Esto reflejaba realmente el interés de esta entidad, importante entidad, no obstante esa gran carga de trabajo que tiene el Estado en materia laboral, de abrir brecha, de ser punta de lanza, ejemplo para las demás entidades y abordar en la primera etapa de la implementación este gran reto que constituyó esta reforma laboral. Hago referencia a 2 grandes bloques. Uno, el tema que nos trató y que se platicó en aquella época, los mecanismos alternos de solución de controversias, el específico de la conciliación, que es la gran apuesta desde el punto de vista de la reforma, y el conciliador. Y se puntualizaban ciertos requisitos para cumplir en esta importante función. Hago referencia nada más a algunos de una lista de 21. Se requería o se requiere para ser conciliador, ser asertivo, escuchar, prestar atención, orientar, proponer, y así una lista completa de 21 requisitos. Estas cualidades a mí me llegaron a reflexionar, pues sí, pero tal parece que estas cualidades, más que para ser conciliador, pues más bien son requisitos para ser un buen esposo. Entonces, de que van a estar muy cotizados los conciliadores. En fin, esta es una referencia en relación a este tema. Pero en el otro sustantivo se generaron debates. Comentaré brevemente 2. La conciliación, en la que se aprueban convenios y la obligación del conciliador de atender al principio de que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Reconocemos la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. Aprobado el convenio, la disposición constitucional y legal que lo constituye. En esta otra determinación de cosa juzgada. Y en este punto, la reflexión respecto al alcance de esta figura jurídica. La cosa juzgada siempre entendida como decisión por parte de los órganos jurisdiccionales, pero ahora, en este nuevo paradigma, con una nueva base, una nueva orientación, pues la aprobación del
convenio en sede administrativa pone a estudio el alcance de este importante libro. Corresponderá a quienes integremos o a quienes integramos ahora los juzgados o tribunales determinar el alcance de la cosa juzgada, a los propios juzgados laborales en un primer momento de contacto y de reflexión, en su caso a los tribunales colegiados, a los plenos regionales y, en última instancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran reto, sin duda alguna. Agradezco la oportunidad de compartir esta mesa nuevamente con el ministro Pérez Dayán, con el señor consejero Sergio Javier Molina, con la magistrada Norma Lidia Gutiérrez y con la moderadora María Gorlich. Concluyo. El contenido de esta obra nos otorga la oportunidad de tener conocimiento de nuestro pasado, conciencia de nuestro presente de grandes retos y la implementación para su solución, y el compromiso con el futuro, un futuro que ya nos alcanzó, para consolidar y armonizar la reforma laboral y así cumplir con la finalidad de alcanzar la justicia social en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado, por la intervención, y me gustaría pues hacer otro agradecimiento o repetirlo, que es pues a la Escuela Federal de Formación Judicial, que pues nos ha apoyado para la organización de este evento, especialmente pues a su directora que hoy nos acompaña, bienvenida, doctora Josefina Cortés, muchas gracias por todo. Y pues ahora sí vamos a continuar con esta presentación, ahora dándole el uso de la palabra pues al consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien es el coordinador de este esfuerzo, no solamente pues, en una edición, sino en esta segunda edición, y pues una persona siempre pues, muy comprometida, no solamente pues, con la editorial, sino con pues, la labor que se está llevando a cabo para la implementación de la reforma. Entonces, bueno, ha sido un verdadero honor, también quería agradecérselo, y pues permítanme leer algunos aspectos destacados de su carrera. Actualmente ostenta el cargo de consejero de la Judicatura Federal, designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha encabezado los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación en el Consejo de Coordinación de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. Todo ello gracias pues, a la experiencia que ha tenido ocupando distintos cargos como juzgador federal, especialmente en materia laboral. También ha sido distinguido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como juzgador federal que salvaguarda los derechos humanos, y también pues, cuenta pues, con una amplia carrera pues, académica que hoy pues, también se refleja en la aportación de esta obra que hace el consejero. Así que pues bienvenido, y siempre pues, es un placer y lo escuchamos. Muchas gracias, María. Este es un día de historias y de presente. Estamos muy contentos porque por primera vez el viceministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el viceministro Alberto Pérez Dayán, está constatando el profundo éxito que mantiene la implementación, yo diría la consolidación del nuevo modelo de justicia laboral en México. Para las juzgadoras, los juzgadores aquí presentes, las magistradas, los señores magistrados aquí presentes, es un honor que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabece ahora la presentación de este libro y pueda constatar el éxito en el cambio cultural, en la manera de observar el fenómeno laboral en México. Le agradecemos profundamente, su ministro, su presencia hoy en esta soleada tarde. Bien. A la señora magistrada Norma Lidia, que como ustedes pudieron observar es siempre muy entusiasta, siempre muy participativa desde que encabezaba los esfuerzos. Ahora que ha visto culminados los esfuerzos de implementación en su estado, sigue siendo igual de talentosa, de brillante y de visionaria en la implementación de la reforma en su entidad federativa. Nuestro estado Tarcisio, por su
sincera amistad ya de algunos años y de las enseñanzas como magistrado en ese histórico tercer tribunal colegiado en materia de trabajo por algunos años, sobre todo sus enseñanzas de vida, enseñanzas personales. Decía que este es un día de historias y de presente. De historias porque podemos dar cuenta de dos objetivos cumplidos al día de hoy, en este histórico además 24 de febrero, Día de la Bandera. Y es histórico porque además nunca se nos habían caído los pantalones en una presentación. Y la historia se vincula por el cumplimiento de dos objetivos fundamentales que se trazaron desde que este modelo de implementación de justicia laboral comenzó a tener vigencia. El primero, lograr la formación y selección de las personas juzgadoras, todo el robusto personal que encabezaría los esfuerzos por este cambio cultural y por esta relación interinstitucional que debían mantenerse. Había más cosas de qué encargarnos cuando se comenzó la implementación de la reforma. Pero los dos fundamentales era encontrar a las mujeres, a los hombres que encabezarían los esfuerzos por ese cambio cultural. Y la tarea no fue sencilla, porque en ese histórico 2017 al que alude el señor magistrado, eran pocos, muy pocos, solo algunas fundaciones internacionales, los interesados por darle forma al modelo. Eran esfuerzos aislados. Toño nos podrá dar cuenta, otro compañero que escribe en la obra. Eran pocos los interesados, pocos los esfuerzos por este cambio cultural en México. Y aún así, con ese poco interés, con esos pocos reflectores que pudo haber tenido una reforma, hoy es toda una realidad en el país. Y la formación y selección se hizo a partir, un alumno ayer me lo cuestionaba, se hizo a partir de un pensamiento crítico en las personas que podían asumir o querían asumir este conocimiento y este importante reto. El espíritu crítico implica el conocimiento profundo de los derechos fundamentales depositados ahora en esta reforma, pero además el acompañamiento necesario, el derecho internacional de los derechos humanos en materia laboral rige los destinos de buena parte del mundo y ahora en México. Y este histórico día, por primera vez podamos dar cuenta de los niveles o ámbitos competenciales en el conocimiento de este nuevo modelo. Desde luego la segunda sala, además es el presidente, es el ministro de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su ámbito competencial conoce de los temas relacionados con el derecho del trabajo. Están todas y todos ustedes, juezas y jueces federales, que en su ámbito de competencia conocen de primera fuente, de primera mano, estos conflictos, estas nuevas maneras de resolver los casos. Y están aquí presentes, y en el público, personas que encabezan los esfuerzos en las entidades federativas, en estas 32 entidades federativas que, al igual que la federación, han sumado sus esfuerzos por la visión crítica del nuevo modelo de implementación de justicia laboral en México. De tal suerte que podemos estar contentos de haber sido parte de este proceso histórico y estar hoy celebrando en este día histórico en la presentación de este libro que refleja historias además de éxito en una formación y selección ordenada, racional, universal
y segmentada de gradación en el conocimiento de un nuevo objeto de estudio. Todas y todos, pues hoy podemos estar contentos de haber logrado, de haber aportado distintas trincheras al éxito de este modelo. Celebramos pues este día histórico por muchas razones. Pero es un día también del presente. Y el presente exige ser agentes, lo ha dicho el señor ministro, se ha reflejado por la señora ministra presidenta, ser agentes del cambio social en México. Y el presente exige, seguramente, como lo están haciendo día a día en sus resoluciones, transformadores de fenómenos laborales que antes eran invisibilizados. Hemos dado cuenta de las profundas transformaciones y cómo el derecho laboral en los últimos meses, en los últimos años, ha recobrado una presencia de nuevamente histórica en el contexto económico, social y político en México. Y tenemos esta reforma que durante 100 años no se había logrado transformar. Una justicia que permanecía en la opacidad del conocimiento de los fenómenos laborales en México. Esta opacidad que tanto daño hizo en México se transformó en el 2017, pero no ha bastado en 2017, sino se dio una reforma en el 2019 y además el señor ministro encabezó los esfuerzos en su ponencia de la transformación del conocimiento, de la valoración del trabajo doméstico, que llevó a la transformación de las reglas de aseguramiento de este gran sector de la población en México y que hoy en día es toda una realidad. La evolución ha seguido en el sistema de pensiones, una revalorización del salario mínimo en México, no solo el general, sino sobre todo el vigente en las fronteras, y recientemente, en la legislatura pasada, en diciembre pasado, el aumento en el goce de las vacaciones, ellos denominan el Poder Legislativo vacaciones dignas, en México. Una serie de elementos que hacen que en el presente la materia laboral goce de una visualización que todavía hace no más de algunos años no la mantenía. Y esta transformación, este cambio cultural al cual nos hemos referido, se sustenta en 3 aspectos fundamentales que quisiera destacar y que en el libro se comparten. Hay una interculturalidad de los fines que persigue el nuevo modelo de sistema de justicia laboral en México. Y es que la manera en que ahora se visualizan y se resuelven los conflictos individuales de trabajo no son los mismos que hace algunos años. Desde luego la seguridad social y los conflictos que sobre ella subyacen son potencializados para lograr materializar esta justicia social que tanto se anhelaba en estos temas de seguridad social. Desde luego también el derecho colectivo, la libertad sindical, la libre contratación colectiva en México y la democracia sindical han transformado la manera en que los sindicatos y esta visualización de las relaciones entre empleadores y sindicatos se mantiene en el día a día.
Y no es para menos que ahora, cada vez más, las mujeres, en uno de tantos destellos que contiene la reforma, ahora encabecen dirigencias sindicales que anteriormente solo eran potestad de los varones. El otro elemento es la teleología que mantiene este modelo, que es alcanzar la anhelada justicia social en México a partir de una conceptualización y una revalorización de los elementos y factores que detonan la conflictividad en los casos. Y finalmente, las herramientas que lograrán que ustedes, juezas y jueces, logren transformar la realidad es en las herramientas procesales que día a día seguramente aplican, que son principios procesales con estándares internacionales que al menos garantizan que ustedes por sus sentidos perciban el desahogo de las pruebas y los alegatos o pretensiones de las partes en audiencia pública, en audiencia que deja constancia no solo auditiva sino visual. Y finalmente, este principio de realidad que tanta dificultad en su concepción, en su contextualización y explicación nos produce, pero que tan buenos resultados está dando. Enhorabuena por ser partícipes todas y todos ustedes de estos elementos históricos, pero sobre todo de estos elementos del presente que seguramente seguirán consagrando a este cambio laboral en México como uno de los más profundos en los últimos 100 años. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, consejero. Y para cerrar pues, este evento, pues contamos con la presencia del doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien también pues, le agradecemos mucho su presencia y también su aportación a este libro. Permítanme comentar algunos aspectos destacados de su carrera. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle y maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde defendió su tesis doctoral Teoría General del Acto Administrativo. También ha tenido pues, una amplia carrera académica, colaborando con distintas instituciones universitarias. En cuanto a las obras publicadas, es autor del libro Ley de Amparo y su jurisprudencia, Teoría General del Acto Administrativo, y cuenta con distintas pues, intervenciones y aportaciones en obras colectivas. Yo, por supuesto, voy a destacar la de esta obra, en la cual pues, participó el señor ministro, y también cuenta con una amplia carrera judicial. Como decía, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es presidente de la segunda sala actualmente. Así que pues muchas gracias, ministro, y les expresamos bienvenido. Muchas gracias. Participar en la presentación de un libro para mí siempre es un evento muy emotivo y significativo porque tiene como objeto divulgar la creación de la literatura jurídica. Bajo esta circunstancia es que agradezco al editorial, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y a la propia Escuela Judicial permitirme la oportunidad de estar en este evento. Los abogados en lo general, en la búsqueda de la fórmula didáctica de transmitir el conocimiento, tendemos a ser imaginativos. Una de las fórmulas a las que se puede recurrir es a la creación de clasificaciones. Cuando me invitan a la presentación de un libro, busco, en la medida en que son varios los presentadores, una fórmula diferente de acercamiento, dado que todos tenemos como objetivo presentar lo mismo. Lo que importa es encontrar una forma diferente de presentarlo. En
en esta ocasión había pensado no recurrir a la que siempre uso, pero dada la profundidad con la que ya se habló, tuve que recurrir a ella. Y sobre la marcha hacer las notas. Y digo didácticos porque en la fórmula de transmitir encontramos, insisto, esquemas que se fijan en el conocimiento y difícilmente se olvidan. Digamos que cuadros sinópticos, clasificaciones. En ese entendido, cuando participo en ello, me había dado la tarea de traer siempre una participación en la que daba una serie de clasificaciones de la literatura jurídica y con base en ella utilizarla para dar un diagnóstico de cada obra. Cuando llego a eso siempre he hablado de las obras jurídicas. Por su contenido las podemos clasificar en las doctrinales, las prácticas y las mixtas. Las doctrinales pueden ser históricas. Generalmente las del derecho romano son de esa categoría. Pueden ser referenciales como los diccionarios. Pueden ser preceptivas, nos enseñan los principios del derecho, sus finalidades, la deontología, o temáticas ya sobre la propia materia jurídica. Las prácticas son generalmente prontuarios que nos ayudan en el ejercicio de la profesión. Estas en general son muy atractivas para los estudiantes y para quienes comienzan una vida de litigio. Se han convertido a veces en las guías para poder presentarse ante los tribunales, pues nos informan sobre formatos con los que nos acercamos a la judicatura. Han sido, digo yo, exitosas. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando trabajaba para un tribunal colegiado de circuito, que en la parte de abajo había quien vendía libros, y una de las publicaciones que más se vendían eran esos prontuarios. Por ejemplo, las que se vendían afuera de los tribunales civiles y familiares decían: ¿cómo llevar su juicio de divorcio usted mismo? ¿Cómo poder sacar a su inquilino por sus propios medios? Distintos modos así. Se conoce que quien hacía estas obras fue muy exitoso y empezó a imaginar todas las posibilidades de juicio. Y hubo una que había desarrollado hasta que su editor le dijo: oye, con esto creo que vamos a terminar nuestra relación. Se llamaba ¿cómo poder llevar con éxito su sucesión sin ocupar de abogado? Bueno, no podría. Pues ya se murió. Bueno, si por su contenido son doctrinales, prácticas y mixtas, por su forma, pues son monográficas o generales. Las monográficas, un solo tema. Las generales abordan toda una estructura de una disciplina. Por su extensión pueden ser tratados, manuales, cursos o compendios. Por el número de sus autores, colectivas o individuales. Pero en esta presentación, con quienes hoy nos acompañan, descubrí una más. Una obra puede ser propia o ajena, y esta para mí es ajena porque no participé en su elaboración, lo cual significa una dificultad enorme, porque quien sí participó simplemente les habla de lo que hizo, y al otro tiene que entender lo que hicieron y comentárselos. Pero eso ha sido una gran labor que me ha referido a esta obra y su consulta, que además ya es la segunda edición. Eso quiere decir que, a diferencia de alguna mía, ya superó esa carrera. La mía no ha pasado por ahí de la primera, pero bueno, a lo mejor sí la compran. A partir de todo esto, ¿qué les puedo decir de esta obra? Bueno, pues ya ustedes la irán clasificando sobre si es doctrinal, práctica mixta, monográfica, general, un tratado, un curso, una reseña, colectiva, individual. Pues desde luego que es colectiva. Si yo fuera un hombre diplomático o políticamente correcto, diría es una obra única, pero dirían, viene a presentar una obra y se deshacen elogios. Así es que originalmente pensé decir una obra rara, y dije, pero es que eso no es diplomático, una obra rara. Pero ya que consulté el diccionario, le queda
Una obra rara, bueno, lo raro es algo poco común, diferente a lo conocido, escaso, infrecuente. Hay por ahí alguna otra acepción que es extraño, pero esa no la uso. Solo digo que es una obra rara por única. ¿Y por qué única? Pues porque es eso, es la reseña de un proceso de cambio en nuestro país que nos describe todos y cada uno de los pasos que se fueron dando hasta llegar a un objetivo. En el caso concreto, poder hacer realidad una reforma procesal laboral básicamente, sí acompañada con algunos aspectos sustantivos, pero que creara una nueva estructura y cultura respecto de lo que es nuestro derecho laboral. Una exigencia importante que fue incluso motivo de grandes diferendos cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. En su primera versión, dos de las condiciones establecidas por nuestros socios comerciales fueron: hay que hacer conciencia del tema ambiental y de las condiciones laborales que rigen en tu país. Esto agregó 2 capítulos al Tratado de Libre Comercio y no es sino hasta su renegociación cuando nuevamente se exigió el cumplimiento de aquellos compromisos a cargo de México. En la materia medioambiental se había avanzado, pero particularmente en la laboral no se había hecho gran cosa. De suerte que no es sino hasta 2016-2017 que se toma plena conciencia en vista de lo que venía, que era la renegociación y las exigencias de los socios para que esto fuera una realidad. El Poder Judicial tomó esta responsabilidad, pues a diferencia de la justicia del trabajo que se conocía desde 1917, inserta en el esquema de la estructura del Poder Ejecutivo a través de las juntas de conciliación y arbitraje ya federales o locales, pasaría de modo absoluto al Poder Judicial. Esto es, propiamente juicios laborales que dejaban de tener laudos y pasaban hoy a sentencias, dentro de la estructura tradicional de los juicios acomodados todos en el orden federal para el Poder Judicial de la Federación y en el orden local para los tribunales superiores de justicia. Esta transición no dejó de significar un desafío mayor, por reconocer que eran muchos años en que se había estilado de un modo y hoy había que brincar a otro. Y digo rara particularmente porque va a ser difícil encontrar una reseña, una crónica de cómo es que desde un punto llegamos a otro con todas las experiencias que se fueron dando, pero pues nos lleva por lo menos a un nuevo modelo de llegar a un objetivo bajo una base científica y de gran compromiso. Ustedes en esta obra encontrarán el relato de sus principales actores, 12 narrativas coincidentes perfectamente articuladas que atendieron los aspectos más sobresalientes o por lo menos los que en grupo consideraron convenientemente atender. Uno de ellos es: si traemos a conocimiento hoy una nueva forma de entender el derecho del trabajo, muy en lo particular en su esquema de derecho procesal, tenemos que empezar por un profundo y metódico análisis de reflexión sobre su capacitación. Y así es que aquí descubrirán cómo se trazó un plan integral de capacitación a efecto de que quienes llegaran a impartir justicia del rango laboral en este nuevo esquema se desarrollaran en pensamiento orientados hacia ese fin y una capacitación profunda respecto de los objetivos y las metas que se debían cumplir. Este cambio cultural implicaba etapas que se tenían que ir evaluando y que si no se alcanzaban, no estaban demostrando lo que se pretendía. Uno,
de los capítulos nos describe perfectamente bien esta dinámica. Las bases del proceso de capacitación, una dinámica grupal de cómo hacer que quienes intervinieran en esto, antes siquiera de poder pensar que eran los definitivos integrantes de los tribunales, comenzaran a desarrollarse en esa propia materia, interactuar entre ellos mismos y tener evaluadores que pudieran advertir en quienes existía mayor convicción y vocación por la materia. Tratar desde ese momento de descubrir a los mejores cuadros para lograr un objetivo. Finalmente esto pasaría por una selección, y la selección no solo sería un documento en donde cada quien contesta lo que conoce y posiblemente demuestre habilidades, sino un seguimiento personal de cada quien hasta llegar a una comprensión absoluta de que era quien debiera responsabilizarse de decidir los litigios. Todo esto se recogió en una primera edición que hoy se compone de una segunda, en donde ya se empiezan a traducir no solo lo que inicialmente se pensó, sino opiniones y experiencias de los capacitadores y de los nuevos juzgadores sobre lo que significó su proceso y hoy cómo en su experiencia de todos los días les resulta apropiado. Y ellos podrán hoy decirnos en una tercera edición, todo esto que me enseñaron, fíjense que no sirve. Me parecería que mejor nos vayamos hacia esto, que es lo que más nos está exigiendo el propio resultado que queremos dar. Es un proceso continuo cuya tercera edición será en este sentido la reflexión de los resultados. Obviamente también se trabajó mucho sobre la nueva manera de entender el dictado de lo que antes era un laudo para hacer hoy una sentencia, muy en el entorno de las particularidades que nos revela el derecho del trabajo, considerando que una de las partes es un trabajador a quien se le debe atender y escuchar en lo que es su reclamo. Uno de los puntos más importantes de la reforma que aquí se describen es la materia de la conciliación como instrumento para resolver de manera anticipada lo que tendría a ser un conflicto y cómo provocar que cada quien que interviniera en estos episodios tuviera profesionalmente un conocimiento de lo que era esa conciliación, cómo saber encontrar un punto medio para que los contendientes aceptaran la resolución. Antes de entrar, reflexionábamos sobre este principal instrumento que en muchos otros lugares del mundo nos permite filtrar una gran cantidad de conflictos, desafortunadamente aquí mal denominados, porque siempre se ha dicho, si esto es sinónimo de conciliación, con aquello de que estoy requiriendo de la definición de la academia y de lo que usualmente se utiliza, no creeremos, por como nos lo demuestra el libro, que la conciliación debe ser reducirse a considerar que lo mejor para los litigantes es recurrir a la fórmula más vale un mal arreglo que un buen juicio. No es que recojamos la mala experiencia de haber ganado un juicio en donde se termina por decir mejor me hubiera arreglado antes. No, es intentar hacer que ambas partes se vayan satisfechas de que compusieron amistosamente su diferendo, pero para lograrlo se requiere un conocimiento muy preciso de lo que son las prestaciones que cada quien reclama y de hacerle ver a las partes la realidad de su circunstancia. Uno puede pretender mucho, pero jurídicamente puede no alcanzarle y hacerle entender rápidamente que por más que le envuelvan en una dinámica de ilusión, eso no va a llegar. Que esto es parte de lo que la capacitación en el nuevo sistema de justicia laboral comprende. En resumen, y para que todos pudiéramos llegar corriendo
pero si hubiera fútbol a verlo o para comer rápido. Un nuevo sistema de justicia especializada no solo es imaginar cambios legislativos, sino detrás de ello hay toda una preparación, como en cualquier otra actividad, en el teatro, en los deportes, en la medicina, en cualquier otra, siempre debe haber una preparación. Este libro, entonces, hoy les puedo decir, es una obra rara, rara por única, y tiene entre sus principales lectores a quienes pudieran pensar, quiero compartir y conocer la filosofía que tienen hoy los juzgadores en la materia del trabajo, pues aquí se describen las bases y los principios con los que llegaron. Algunos dirán, quiero comprenderlos para convencerlos, otros dirán, quiero comprenderlos para dominarlos. Bueno, será la estrategia de cada quien. Pero ese es uno de los principales tipos de lector. El que quiera aprender derecho del trabajo aquí no lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es cuál fue el procedimiento para quienes que hoy resuelven, sepan resolver y cuáles son sus bases y sus principios. Y el otro, a quien le den la responsabilidad de desarrollar alguna materia, no solo desde el ángulo de la legislación, sino implementarla de tal modo que resulte un éxito, pues se encontrará como modelo lo que se utilizó para la reforma laboral, que de algún modo, y cuidando mis palabras porque la señora magistrada ya me había reclamado, yo estaba por decir, cuyo antecedente fue la materia penal, la reforma penal, ya me dijo, no, porque no está documentado. Cuanta cosa digan, no la vamos a creer, porque la van a tomar de aquí. No, también la reforma penal dejó una experiencia, una enseñanza, mas nunca tuvimos el cuidado, quienes participamos en ella, de recogerla en un documento. Bueno, la flojera siempre le pega a uno, pero hoy nos demostraron cómo sí se pueden hacer las cosas. Pues antes que nada, quiero nuevamente agradecer a quienes se encargaron de organizar este evento que nos permite presentar a ustedes de manera directa su contenido. Una vez sabiéndolo sabrán si lo compran o no lo compran. Yo creo que lo deben comprar. Pero concluyo bajo una de las cosas con las que comencé. No es lo mismo presentar la obra propia que la obra ajena. A lo mejor metí un montón de cosas que van a decir, pero no, ¿de dónde las sacó? No, es un gran ejercicio en el que nos conjunta la pedagogía, la instrumentación, digamos, la crónica de la justicia laboral en México. Ese es su contenido. Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Y pues vamos a dar por concluido este evento. Les invito a que, pues, si así lo estiman, pues puedan comprar el libro y pues ahora pues comprometo también al coordinador de la obra a que pues quizá puedan firmarlo aquí in situ. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ya sea pues en línea. Sí, yo me comprometo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sigan disfrutando de la feria. Gracias. Buenas tardes. Qué bajeza la mía. Qué baja.